Mamá está enferma, así que vine yo en su lugar. Cuando Emily, de 10 años, entró decidida en la oficina de un multimillonario para hacer la entrevista de trabajo de su madre, el personal de seguridad se apresuró a sacarla. El multimillonario se preparó para echarla. Pero lo que hizo después fue increíble. Las enormes puertas de vidrio del rascacielos no parecían abrirse para gente como Emily. Dentro de ese edificio estaba la única oportunidad de salvar a su familia del desahucio. Pero faltaban solo 20 minutos para la entrevista, y su madre ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada. La luz de la mañana era gris e implacable, mientras se colaba por las cortinas finas del pequeño apartamento. Resaltaba las motas de polvo que danzaban en el aire frío. La calefacción había sido cortada 3 días atrás. Era una elección entre calor y comida, y Mary había elegido comida para su hija. En la esquina de la habitación, Mary se sentaba en el borde del colchón con el cuerpo temblando. Una tos profunda y estruendosa sacudía su frágil figura sonando fuerte en la habitación silenciosa. Sostenía el teléfono pegado a la oreja con una mano pálida y temblorosa. «Por favor», dijo Mary con la voz ronca y débil. «Solo necesito reprogramar. Es solo fiebre. Estaré bien mañana». Emily estaba sentada a unos 3 metros en la pequeña mesa de cocina arañada. Tenía 10 años, el cabello rubio recogido en una coleta muy tirante y pulcra. Observaba a su madre con unos ojos que habían visto demasiada preocupación para un rostro tan joven. Se mordía el labio inferior mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Incluso desde allí la voz sonaba diminuta, aguda e impaciente. «Señorita Davis», chilló la voz del teléfono. «Miller Enterprises no cambia las citas. Tenemos 50 solicitantes para este puesto de limpieza. Si no está en el vestíbulo a las 9:00 en punto, pasamos al siguiente nombre de la lista. Esa es la política». «Pero he estado preparándome», suplicó Mary con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Sé que puedo hacer el trabajo. Solo necesito las 9:00 en punto, o mejor ni se moleste en venir». La línea se cortó con un clic. Mary bajó el teléfono lentamente. Sus hombros se hundieron y dejó escapar un sollozo que se convirtió en otro violento ataque de tos. Se acurrucó de lado subiendo la manta fina hasta la barbilla. La fiebre ardía en su interior, robándole la fuerza, robándole las ganas de luchar. Emily se levantó, caminó hasta la cama y puso una mano fresca sobre la frente ardiente de su madre. Mamá susurró. «Lo siento, Emmy», murmuró Mary cerrando los ojos. «Lo siento tanto. Lo arruiné. Lo arruiné todo. Duerme ahora. Está bien». Pero no estaba bien. Emily sabía exactamente hasta qué punto no estaba bien. Miró el calendario de la pared. La fecha del desahucio estaba rodeada con tinta roja a solo 3 días. Ese trabajo no era solo un trabajo. Era la diferencia entre ese apartamento helado y el refugio del centro. La respiración de Mary se fue haciendo más lenta, a medida que el agotamiento y la medicina que había tomado antes finalmente la empujaron a un sueño inquieto. Emily dio un paso atrás. Miró alrededor de la habitación. Estaba limpia, impecable en realidad. Su madre fregaba suelos para ganarse la vida y mantenía su hogar inmaculado, aunque los muebles fueran de segunda mano y la alfombra estuviera hecha jirones. Sobre la pequeña cómoda había una fotografía enmarcada, la única cosa de valor que poseían. Era una foto en blanco y negro de un hombre mayor con uniforme. Estaba erguido, la mandíbula firme, los ojos amables pero fieros. El abuelo Frank. Había sido sargento en el ejército. Murió hacía 2 años, pero Emily aún hablaba con él en su cabeza. El miedo es una reacción. El valor es una decisión, solía decirle. Cuando la colina se empina, el soldado sigue subiendo. Emily miró a su madre derrotada y dormida. Luego miró la foto. «No puedo dejar que ella lo pierda, abuelo», susurró a la habitación vacía. Su mirada se desvió hacia la silla donde Mary había dejado su ropa preparada la noche anterior. Una blusa blanca limpia planchada hasta quedar rígida, un pantalón negro y la carpeta de cuero. La carpeta era vieja. Había pertenecido al abuelo Frank. Dentro estaba el currículum de Mary. Emily la había ayudado a escribirlo a máquina en la biblioteca.
No era un currículum largo, sobre todo trabajos en comedores, limpieza de hotel y servicio doméstico, pero era honesto. Emily sintió una extraña sensación en el pecho. No era miedo, era algo más duro. Era una determinación que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Miró el reloj. 7:45 de la mañana. El edificio estaba en el centro a 40 minutos en autobús. Emily se movió en silencio. Fue a su pequeño armario. No tenía traje, pero tenía su ropa de iglesia, una falda azul marino, que ya le quedaba un poco corta, una camisa blanca de botones y un cardigan gris. Se los puso. Subió bien sus calcetines blancos y se calzó los zapatos negros del colegio. Estaban raspados en la punta. Fue al fregadero de la cocina, mojó una toalla de papel y frotó las marcas hasta que el cuero se vio lo más oscuro posible. Preséntate siempre con dignidad, Emily. Aunque no tengas nada en los bolsillos, tienes orgullo en la columna vertebral. Ese era el abuelo Frank otra vez. Volvió a la silla y tomó la carpeta de cuero. Se sentía pesada en sus manos. Olía a papel viejo y tabaco, un olor que le recordaba a seguridad. Garabateó una nota en la parte de atrás de un sobre y la dejó sobre la almohada junto a la cabeza de su madre. Fui a la tienda a por sopa. Vuelvo pronto. Con cariño, Emmy. Era una mentira, pero necesaria. Si su madre supiera la verdad, intentaría detenerla o, peor aún, trataría de levantarse de la cama y se desplomaría. Emily se colgó la llave al cuello con una cuerda, respiró hondo y salió por la puerta. La ciudad era una bestia. Así la llamaba siempre Mary. Era ruidosa, indiferente y rápida. Emily se sentó en el asiento de plástico duro del autobús número 42, apretando la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. Sus pies no llegaban del todo al suelo. El autobús olía a abrigos mojados y a humo diésel. Frente a ella, una mujer de ojos cansados la observaba. ¿No hay escuela hoy, cariño?, preguntó la mujer. Emily se enderezó. Tengo una cita importante, dijo usando su mejor voz de adulta. La mujer soltó una risita seca sin humor y apartó la mirada. Emily miró por la ventana. El vecindario de edificios de ladrillo derrumbados y cercas de alambre poco a poco daba paso al vidrio y al acero. La gente en las aceras también cambiaba. Dejaban de usar botas de trabajo y sudaderas y comenzaban a llevar gabardinas y zapatos brillantes. Caminaban más rápido mirando sus teléfonos, evitando el contacto visual. El estómago de Emily dio un vuelco nervioso. No había desayunado, no había suficiente leche para el cereal y quería guardar la última rebanada de pan para su madre. Concéntrate, se dijo. Objetivo de misión. El autobús se detuvo con un resoplido en la 4A con Main. Distrito Financiero, gruñó el conductor. Emily bajó los escalones de un salto. El viento la golpeó de inmediato. Era un viento frío y mordaz que giraba entre los rascacielos, canalizándose por las calles como en un túnel de viento. Le picaba las mejillas y tiraba de su coleta. Se estremeció ajustándose el fino cardigan. Ojalá tuviera un abrigo, pero el suyo tenía la cremallera rota y una mancha en el frente. No se vería profesional. Caminó 2 cuadras revisando la dirección en el dorso de su mano, donde la había escrito con bolígrafo azul. Y entonces lo vio el edificio Miller. Era aterrador. Se elevaba hacia el cielo un monolito de vidrio negro y cromo. Reflejaba las nubes, haciendo que pareciera que un pedazo de tormenta había caído sobre la calle. Hombres y mujeres con trajes oscuros entraban y salían por las puertas giratorias como un río de hormigas. Emily se detuvo al pie de las escaleras. Se sintió muy pequeña. Solo era una niña del sur de la ciudad con los zapatos raspados y el estómago vacío. ¿Qué estaba haciendo allí? Tocó la carpeta de cuero otra vez. Sintió el contorno del papel en su interior. Soy la hija de Mary Davis, pensó. Y soy la nieta de Frank. Subió las escaleras con decisión. La puerta giratoria era pesada. Tuvo que empujar con el hombro para moverla. Salió tambaleándose al vestíbulo y se quedó inmóvil. Dentro hacía calor y olía a café caro y a cera para pisos. El techo tenía 3 pisos de altura.
Un enorme candelabro con forma de cascada colgaba en el centro. El suelo era de mármol tan pulido que podía ver su propio reflejo mirándola una pequeña mancha rubia en un mundo de gigantes. Guardias de seguridad con blazers estaban junto a los ascensores. Un escritorio de recepción de caoba oscura y más de 6 metros de ancho bloqueaba el paso al resto del edificio. Emily respiró hondo. Cruzó el suelo de mármol. Sus suelas de goma chirriaron un poco, un sonido diminuto en aquella sala cavernosa. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer que parecía hecha de hierro. Tenía el cabello plateado cortado en un bob afilado, gafas sin montura y un auricular. Escribía furiosamente. Una placa decía «Señora Higgins, jefa de recepción». Emily se detuvo frente al escritorio. Era tan alto que su nariz apenas superaba el borde. Esperó. La señora Higgins no levantó la vista. Seguía escribiendo. Emily carraspeó. Fue un sonido pequeño. La señora Higgins continuó tecleando. Emily se puso de puntillas. «Disculpe, señora». La señora Higgins se detuvo. Miró por encima de sus gafas hacia abajo. Tardó un momento en localizar la fuente de la voz. Al ver a Emily frunció el ceño. «¿Estás perdida, niña?», preguntó la señora Higgins. Su voz no era cruel, pero sí cortante, eficiente. «Los grupos de tour suelen reunirse en la entrada lateral. No estoy con ningún tour», dijo Emily. Su voz tembló levemente, pero logró estabilizarla. «Estoy aquí para una entrevista». La señora Higgins parpadeó. Dejó de escribir por completo. «Perdón, ¿qué me llamo Emily Davis? Estoy aquí por Mary Davis. Ella tiene una entrevista a las 9:00 a.m. para el puesto de limpieza». La señora Higgins suspiró. Se quitó el auricular y lo dejó sobre el escritorio. «¿Dónde está tu madre, Emily E? ¿Está indispuesta?», dijo Emily usando una palabra que había leído en un libro. «Está muy enferma, pero necesita este trabajo. Es la trabajadora más dedicada que usted conocerá. Así que como no pudo venir, yo vine a traer su currículum y responder sus preguntas». La señora Higgins miró a la niña. Observó el cardigan barato, los zapatos raspados, la feroz determinación en los ojos azules. Por un segundo, su expresión se suavizó, pero luego la máscara de guardiana volvió a caer con fuerza. «Eso es muy dulce, querida», dijo con una voz que ya expulsaba. «Pero así no funciona esto. Debemos entrevistar al empleado real. Protocolos de seguridad seguros, sentido común». Pero el hombre del teléfono dijo que si ella no venía la descalificarían, insistió Emily levantando la carpeta de cuero. «No puedo permitirlo. Por favor, solo tome su papel, solo mírelo. No puedo aceptar un currículum de una menor», dijo la señora Higgins alcanzando el teléfono. «Voy a llamar a seguridad para que te escolten afuera. No puedes andar por el vestíbulo así». «¿No?». La palabra salió de Emily más fuerte de lo que pretendía. Varias personas en el vestíbulo se giraron a mirar. Emily sintió que su cara ardía, pero no retrocedió. Ella recordó el aviso de desahucio. Recordó la tos de su madre. «Por favor», dijo Emily bajando la voz hasta un susurro intenso. «Usted no entiende. Mi abuelo luchó en la guerra. Él me enseñó que no se abandona a nadie. Mi mamá es buena, es honesta. Solo necesita una oportunidad, una sola». La señora Higgins dudó. Su mano quedó suspendida sobre el teléfono. «¿Qué es todo este ruido?», dijo una voz detrás de Emily. Era profunda, resonante, y sonaba como grava triturándose. Los ojos de la señora Higgins se abrieron de par en par. Se puso de pie de inmediato enderezando su blazer. «Señor Miller, buenos días, señor. Disculpe la molestia. Estaba manejando una situación». Emily se dio vuelta lentamente. Allí estaba un hombre que parecía ocupar todo el aire de la habitación. Era mayor quizá de unos 60 y tantos. Llevaba un traje gris carbón que le quedaba perfecto. Su cabello era blanco espeso y peinado hacia atrás. Pero su rostro era lo verdaderamente intimidante, un rostro tallado en granito marcado por profundas arrugas. Sus ojos eran oscuros y afilados como los de un halcón buscando un ratón en el campo. Sostenía un vaso de café para llevar en una mano y un fajo de papeles en la otra.
Miró hacia abajo a Emily. Una situación repitió el hombre. Miró a la señora Higgins. ¿Desde cuándo tenemos niños gritando en el vestíbulo, Marta? Él allá se iba, señor Miller, dijo rápidamente la señora Higgins. Vino a... Bueno, dijo que venía a una entrevista de trabajo. El hombre, Robert Miller, el multimillonario dueño del edificio y de la empresa, volvió a mirar a Emily. No sonrió. No parecía divertido. Parecía molesto. Una entrevista de trabajo, dijo Miller con frialdad. Te ves un poco joven para el departamento actuarial. Las rodillas de Emily temblaron. Ese era él, el jefe, el hombre que lo poseía todo. Si ella arruinaba esto, se acababa todo. Tragó el nudo en su garganta. Apretó la carpeta de cuero del abuelo Frank tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Tengo 10 años, dijo Emily. Se obligó a mirarlo directamente a los ojos tal como decía el abuelo. Y no estoy aquí para el trabajo de matemáticas. Estoy aquí por el trabajo de limpieza. Miller levantó una ceja. Ah, sí, señor, respondió Emily. Mi mamá Mary debía estar aquí, pero está enferma y el hombre del teléfono dijo que si no venía perdería su turno, así que vine yo. Miller la observó en silencio. El vestíbulo se quedó quieto. La gente fingía mirar sus teléfonos, pero todos estaban escuchando. ¿Viniste a entrevistarte por tu madre?, preguntó Miller. Sí. ¿Sabes quién soy yo? Eres el jefe, dijo Emily. Lo soy. Miller dio un sorbo a su café sin apartar los ojos de ella. ¿Y sabes que mi tiempo vale aproximadamente $5,000 por minuto? Los ojos de Emily se abrieron grandes. Eso es mucho. Lo es. Así que dame una razón para no llamar a seguridad ahora mismo, ponerte en el próximo autobús a casa y seguir con mi día. Emily sintió como el pánico subía. Pensó en el apartamento helado. Pensó en la nevera vacía. Pensó en la medalla púrpura en el cajón de su abuelo, la que él nunca usó. Dio un paso adelante. Extendió la carpeta de cuero. Porque dijo Emily con una voz clara que resonó en el vestíbulo silencioso, mi mamá no es solo una limpiadora. También es una soldado. Lucha todos los días para mantenernos a salvo. Y nunca se queja, ni una sola vez. Si quiere a alguien que se rinda cuando las cosas se ponen difíciles, contrate a otra persona. Pero si quiere a alguien que hará el trabajo, pase lo que pase, tiene que mirar esto. Le entregó la carpeta con firmeza. Miller miró el cuero desgastado. Vio las marcas en los zapatos de la niña. Vio los puños deshilachados del cardigan. Y luego vio su rostro, un rostro lleno de una esperanza aterradora y desesperada. Durante un largo momento nadie se movió. Luego, lentamente, Robert Miller extendió la mano y tomó la carpeta. Miller sostuvo la carpeta. Sus dedos cuidados y fuertes rozaron el cuero gastado. No la abrió de inmediato. En lugar de eso, miró a Emily. La evaluaba como un general evalúa el terreno antes de la batalla. Sígueme, dijo. Se dio vuelta y caminó hacia el banco de ascensores. No comprobó si ella lo seguía. Lo daba por hecho. La señora Higgins ahogó un grito. Señor Miller tiene la reunión del consejo en 10 minutos. El señor Holloway ya lo está esperando. Holloway puede esperar, gruñó Miller sin detener el paso. Emily corrió tras él. Sus suelas de goma chirriaban sobre el mármol. Apretaba su cardigan con fuerza el corazón, golpeándole como un pájaro atrapado. Pasó junto a los guardias de seguridad que parecían confundidos, pero se apartaron de inmediato para dejar pasar a su jefe. Entraron al ascensor. Era distinto a cualquier ascensor que Emily hubiese visto. No había botones, solo un panel de vidrio elegante. Las paredes eran espejos. Emily se vio reflejada infinitamente, una niña pequeña aterrada con ropa demasiado grande, junto a un titán de la industria. Las puertas se cerraron aislando el ruido del vestíbulo. El silencio era pesado. Miller presionó un punto en el panel de vidrio. El ascensor comenzó a subir suave y velozmente. Dijiste que tu abuelo era soldado, dijo Miller. No la miró. Mantenía la vista fija en las puertas de acero. Sí, señor, respondió Emily. El sargento Frank Davis.
El ojo de Miller se movió apenas 1 milímetro. Infantería sí, señor. ¿Y te enseñó a entrar en edificios de oficinas y exigir reuniones? Me enseñó que no te retiras solo porque el enemigo es más grande que tú, dijo Emily. Recordaba la frase perfectamente. Estaba escrita en la parte posterior de la foto en su habitación. Él decía: el tamaño es solo geografía. El espíritu es lo que conquista la colina. Miller giró lentamente la cabeza para mirarla. El ascensor emitió un suave ding al pasar el piso 40. El espíritu conquista la colina, repitió Miller en voz baja. Su voz sonaba distinta, menos como grava, más como un trueno lejano. No había escuchado esa frase en muchísimo tiempo. Las puertas se abrieron al llegar al último piso. Si el vestíbulo era impresionante, el piso ejecutivo era otro mundo por completo. La alfombra era gruesa y silenciosa. Las paredes estaban cubiertas de arte moderno que parecía salpicaduras de pintura enfadada. Por las ventanas del piso al techo se extendía la vista de toda la ciudad. Un hombre con un traje azul caminaba de un lado a otro frente al escritorio de recepción. Parecía más joven que Miller, quizá 40 años, con el cabello engominado hacia atrás y un reloj que probablemente costaba más que el edificio donde vivía Emily. Ese era el señor Holloway. Robert, dijo Holloway girando de repente. Por fin los inversores están... ¿Quién es esta? Miró a Emily con una mezcla de diversión y desagrado. Arrugó la nariz como si percibiera un mal olor. Ella es Emily, dijo Miller pasando junto a él. Actualmente es la parte más interesante de mi mañana. Es una niña, bufó Holloway siguiéndolos. Robert, tenemos que hablar de la fusión. No podemos tener niños callejeros deambulando por la suite ejecutiva. Se ve poco profesional. Llamo a seguridad. Miller se detuvo. Se volvió lentamente hacia Holloway. James, dijo Miller con suavidad. ¿Sabes por qué construí esta empresa, Holloway? Parpadeó. Para ganar dinero, Robert. Para dominar el mercado. No respondió Miller. La construí para poder hacer lo que me dé la gana. Y ahora mismo tengo ganas de hacer una entrevista. Señaló con un dedo la pesada puerta de roble de su oficina. Espera aquí. La boca de Holloway se cerró de golpe. Lanzó una mirada feroz a Emily. Emily no se la devolvió. Simplemente se irguió más, imitando la postura de Miller. Miller abrió la puerta e hizo pasar a Emily. La oficina era enorme. Un escritorio del tamaño de una mesa de comedor estaba frente a la ventana. Había 2 sillas de cuero frente a él. Miller caminó detrás del escritorio y se sentó. Señaló una silla. Siéntate. Emily trepó a la silla. Era tan suave que casi la tragaba. Sus pies colgaban varios centímetros por encima del suelo. Puso las manos sobre las rodillas para evitar que temblaran. Miller por fin colocó la carpeta de cuero sobre el escritorio. La abrió. Lo primero que vio fue el currículum. Estaba ordenado. Escrito a máquina en papel sencillo. Mary Davis. Experiencia Motel 6, 2018-2020. The Downtown Diner, 2020-2022. Lo revisó. Era una lista humilde. Había huecos. Esos huecos solían significar problemas, adicción, cárcel o pereza. ¿Por qué estos huecos?, preguntó Miller tocando el papel. 2016 a 2018, sin trabajo. Fue cuando el abuelo enfermó, respondió Emily al instante. Cáncer. Mamá renunció a su trabajo en el supermercado para cuidarlo. Aprendió a cambiar sus sueros. Aprendió a levantarlo cuando no podía caminar. Lo hizo todo ella sola porque las enfermeras eran demasiado caras. Miller dejó de leer. Miró a la niña. Renunció a un empleo para cuidar a un hombre moribundo. No era solo un hombre, dijo Emily con fiereza. Era su padre. No se abandona a la familia. Miller se recostó en su silla. El cuero crujió. Miró por la ventana al cielo gris. Y ahora ella está enferma. Es neumonía, dijo Emily. Creo que tose hasta que no puede respirar. Siente como si ardiera por dentro, pero esta mañana trató de levantarse. Trató de ponerse los zapatos. Tuve que esconderlos. ¿Le escondiste los zapatos? ¿Sí? Si salía al frío empeoraría. Pero necesitamos el dinero.
El casero puso el papel rojo en nuestra puerta. La orden de desahucio, murmuró Miller. Sí. 3 días. La voz de Emily vaciló, pero apretó los labios y contuvo las lágrimas. Así que necesito que le dé el trabajo. Yo puedo ayudarla. Puedo fregar los pisos hasta que mejore. Sé limpiar. Yo limpio todo nuestro apartamento. Sé que usa el limpiador azul para el vidrio y el amarillo para la madera. Miller la observó. Había estado sentado frente a senadores, directores ejecutivos y señores de la guerra. Había visto hombres mentir sin parpadear. Había visto la codicia en 1000 formas diferentes. Pero esto era puro. Era integridad desesperada sin pulir. Volvió a mirar la carpeta. Le dio la vuelta al currículum. Debajo, suelto en el bolsillo, había una fotografía. Emily debía haber olvidado sacarla cuando tomó la carpeta. Miller se quedó inmóvil. Su mano normalmente firme tembló levemente al alcanzar la foto. Era una antigua imagen en blanco y negro. Un grupo de hombres jóvenes con uniformes llenos de barro de pie frente a un jeep. Lucían exhaustos, sucios y jóvenes. Miller la levantó. Entrecerró los ojos para ver mejor los rostros. «Ese es el abuelo», dijo Emily señalando al hombre alto de la izquierda. «El sargento Frank». Miller no habló. Sus ojos pasaron del rostro en la foto al de la niña frente a él. Miró su barbilla, la forma terca en que la sostenía. Miró sus ojos azules, brillantes, inteligentes, valientes. Volvió a mirar la foto, pero ya no estaba mirando a Frank. Estaba mirando al muchacho flaco y aterrorizado que estaba al lado de Frank. El muchacho con el casco demasiado grande para su cabeza. El muchacho que sostenía un radio. Miller tocó con un dedo el rostro del muchacho. Soldado Miller susurró. Emily ladeó la cabeza. Que Miller se aclaró la garganta. Era un sonido áspero, quebrado. Dejó la foto con cuidado como si fuera de cristal. «Tu abuelo», dijo Miller con la voz ahora más gruesa. Él sirvió en la 101.A. «Las águilas gritonas, sí, señor. Él decía que eran los mejores». «Lo eran», respondió Miller. Se quedó mirando el escritorio. Los recuerdos volvían sin ser llamados. El olor a jungla mojada, el ruido de los morteros, el miedo que sabía a cobre en la boca. Recordó una noche de 1968, en una cresta de la valle de Ashau. Estaban acorralados. Él tenía 19 años, era operador de radio y se había quedado paralizado. No podía moverse. Los proyectiles trazadores mordían la tierra a su alrededor. Y entonces, una mano lo agarró del chaleco, una mano fuerte. «Levántate, Miller. Mueve el trasero, hijo. Hoy no vamos a morir aquí». Frank Davis. Frank lo había arrastrado 50 metros por el barro hasta ponerlo a salvo. Frank recibió un fragmento de metralla en la pierna esa noche, la herida que le dejó la cojera. Nunca habló de ello. Solo se vendó y siguió disparando. Miller miró a Emily. Esa niña era la nieta del hombre que le había salvado la vida. Y ahora, el hombre que lo tenía todo, estaba a punto de permitir que la hija de su salvador fuera echada a la calle por un simple trabajo de limpieza. Un sabor amargo llenó la boca de Miller. Vergüenza. Había construido un imperio. Tenía miles de millones en el banco. Y Frank Davis había muerto pobre, dejando a una hija y una nieta a la deriva en un apartamento helado. «Señor», dijo Emily. «Yo hice algo mal, Miller». Parpadeó regresando abruptamente al presente. Miró a la niña. Ella retorcía las manos en su regazo, aterrada de haberlo ofendido. «No, Emily», dijo Miller. «Hiciste todo bien». Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad debajo. Se sentía viejo, se sentía cansado, pero por primera vez en años sentía algo más. Una deuda muy antigua. Se volvió hacia ella. «Dijiste que tu mamá está en casa». «Sí, señor». «¿Y está sola, sí?» «Le dejé una nota». Miller presionó un botón en el teléfono del escritorio. «Holloway», ladró. La puerta se abrió de inmediato. Holloway entró con expresión triunfante. «Listo para enviarla a casa, Robert. Tengo seguridad esperando». «Cancela la reunión del consejo», dijo Miller.
La mandíbula de Holloway cayó. Disculpa, Robert. Los inversores japoneses vuelan esta noche. No podemos... Dije que la canceles, rugió Miller. El poder de su voz sacudió la habitación. Regrésala a la próxima semana. Si no les gusta que busquen otro socio. Tomó su abrigo del perchero, caminó alrededor del escritorio y extendió la mano hacia Emily. Vamos, soldado, dijo. Emily miró la mano. Era grande y callosa. Se deslizó de la silla y la tomó. Su mano quedó completamente cubierta por la de él. ¿A dónde vamos?, preguntó. A realizar la segunda parte de esta entrevista, dijo Miller, en persona. Pero mi casa no es como esta, balbuceó Emily mirando la lujosa oficina. Es pequeña y la calefacción está rota. El rostro de Miller se endureció. La idea de la familia de Frank congelándose le encendía la sangre. Entonces la arreglaremos, dijo Miller. La llevó fuera de la oficina pasando junto a un Holloway paralizado. «Robert, ¿te has vuelto loco?», gritó Holloway detrás de ellos. «¿A dónde vas?». Miller no se volvió. Acompañó a Emily hasta el ascensor. «Voy a pagar una deuda, James», dijo Miller mientras las puertas se cerraban. Una deuda muy vieja. El coche era un sedán negro largo y brillante. Los asientos estaban calefaccionados. Emily se sentó atrás, hundiéndose en el cuero. Nunca había estado en un coche que oliera a zapatos nuevos. Miller se sentó a su lado. Estaba en el teléfono dando órdenes. Consigan al doctor Aeris al sur de la ciudad. No me importa si está en cirugía. Traigan a su socio. Quiero un neumólogo en esta dirección en 20 minutos. Y díganle a la compañía de calefacción que quiero un técnico allí también. Prioridad 1. Colgó y miró a Emily. Ella lo observaba con los ojos muy abiertos. ¿El doctor Aeris también es entrevistador?, preguntó. Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Miller. Algo así. El coche avanzaba suavemente por las calles de la ciudad, deslizándose sobre baches que habrían sacudido el autobús hasta desarmarlo. Dejaron atrás las torres brillantes. Las calles se volvieron más estrechas, los edificios grises y deteriorados. Miller miró por la ventana. Vio la pobreza. Vio las ventanas tapiadas. Se preguntó cuántas veces Frank habría caminado por esas calles cojeando con esa pierna mala, demasiado orgulloso para pedir ayuda. «¿Por qué no me llamaste Frank?», pensó Miller. «Te habría dado el mundo». Pero sabía por qué. Frank era orgulloso. Frank no aceptaba limosna. El coche se detuvo frente al edificio de Emily. Era un edificio viejo de ladrillo, 4 pisos, la pintura descascarada en la puerta principal. Un grupo de adolescentes en el portal dejó de hablar y se quedó mirando el auto lujoso. El chofer, un hombre grande llamado Samson, abrió la puerta. «Espera aquí, Samson», dijo Miller. «Deja el motor encendido». Miller bajó a la acera agrietada. Ajustó su traje caro. Parecía completamente fuera de lugar, como un diamante en un montón de carbón. Emily bajó detrás de él. «Es en el 3er piso. El ascensor no funciona». «Guía tú», dijo Miller. Pasaron junto a los adolescentes. Uno de ellos, un chico con sudadera con capucha, dio un paso adelante. «Bonito coche viejo», soltó con burla. «Te perdiste». Miller se detuvo. Giró la cabeza lentamente. Le lanzó al chico la misma mirada que había dado al consejo de administración cuando intentaron destituirlo en el 95. Una mirada de fría y absoluta amenaza. «Estoy exactamente donde quiero estar», dijo Miller. «Hazte a un lado, hijo». El chico vaciló, vio la mirada en los ojos de Miller, los ojos de un hombre que había visto cosas que él no podría imaginar jamás, y se apartó. Emily lo guió por las escaleras. El hueco de la escalera olía a aceite de cocina viejo y a cemento húmedo. Subieron hasta el 3er piso. Emily llevó la mano a la llave que colgaba de su cuello. Le temblaban las manos. De pronto sintió miedo. ¿Y si su mamá se enojaba? ¿Y si el apartamento estaba demasiado desordenado? ¿Y si Miller los despedía antes de siquiera empezar? Abrió la puerta y la empujó. El apartamento estaba helado. Hacía más frío adentro que en el pasillo. Mamá llamó a Emily en voz baja. No hubo respuesta.
El pánico explotó en su pecho. Soltó la carpeta del abuelo y corrió hacia el dormitorio. Mamá Miller la siguió sus pasos pesados retumbando sobre el suelo delgado. Entraron al dormitorio. Mary estaba tendida en la cama enredada en las sábanas. Su rostro estaba enrojecido de un rojo profundo y antinatural, pero sus labios estaban azules. Temblaba violentamente los dientes castañeando con un sonido que llenaba la habitación. «No despierta», sollozó Emily sacudiendo el hombro de su madre. «Mamá, por favor». Miller se movió de inmediato. Se abrió paso junto a Emily no bruscamente sino con urgencia. Se quitó el costoso saco gris carbón y lo echó sobre Mary. Puso el dorso de su mano contra la mejilla de ella. «Está ardiendo», dijo Miller sombrío. «Fiebre séptica», se volvió hacia Emily. La niña estaba junto a la cama por fin llorando su valentía rompiéndose bajo el peso del silencio de su madre. «Emily», dijo Miller con una voz afilada de mando. «Necesito que seas una soldado ahora mismo». «Puedes hacerlo», Emily sorbió por la nariz limpiándose con la manga. Miró a su madre, luego a Miller y asintió. «Bien, ve al baño. Trae una toalla. Mójala con agua fría. Tráemela». Emily salió corriendo. Miller sacó su teléfono. Marcó a Samson. «Olvídate de traer al doctor aquí», ladró Miller. «La bajaremos nosotros. Llama al hospital. Diles que Robert Miller llega con una paciente crítica. Quiero un equipo de trauma en la bahía ahora mismo». Colgó. Miró a la mujer en la cama. Se parecía tanto a Frank. La misma nariz, la misma barbilla. «Aguanta, Mary», susurró Miller. «Te tengo. La caballería está aquí». Emily regresó con la toalla mojada. Miller la tomó y limpió suavemente la frente de Mary. «Samson viene a ayudarme a cargarla», le dijo Miller a Emily. «La llevamos al hospital». Pero la voz de Emily era pequeña. «No tenemos seguro». «El hospital dijo la última vez». Miller miró a la niña. Le puso una mano en el hombro. Emily dijo: «Déjame preocuparme de las cuentas. Tu misión es tomarle la mano». «Entendido, sí, señor». Samson, el conductor, apareció en el marco de la puerta ocupándolo por completo. Era un gigante de hombre, señor. «Envuélvela en la colcha, Samson, con cuidado. Está frágil». Cuando Samson levantó a Mary con la facilidad con la que se alza una muñeca, Miller vio algo en la mesita de noche. Era la nota que Emily había dejado: «Fui a la tienda por sopa». Y junto a ella una Biblia pequeña y desgastada. Miller la tomó. Abrió la tapa. Dentro, con tinta desvanecida, estaba la dedicatoria: «A Mary la fe es la evidencia de lo que no se ve. Con cariño, papá. Da Nang, 1969». Miller cerró el libro y lo guardó en el bolsillo. Miró una última vez la habitación vacía y fría. «Vámonos», dijo. Las puertas corredizas de urgencias se abrieron de golpe. No era la entrada habitual. Normalmente entras, tomas un número y esperas 6 horas con un vaso de papel. Pero no cuando estás con Robert Miller. El doctor Iris, el jefe de medicina, estaba esperando en la puerta. Era un hombre alto con sienes grises y rostro serio. No miró los formularios de seguro. Miró a Miller. «Trauma 1 está listo, Robert», dijo el doctor Iris. «El especialista en enfermedades infecciosas viene en camino». Samson cargaba a Mary. Lucía tan pequeña en sus brazos, envuelta en la colcha cara como un pájaro roto. Emily corría al lado de ellos aferrándose al borde de la colcha. «Está bien, mamá. Estamos aquí. El doctor importante está aquí». Avanzaron por los pasillos. Las enfermeras se hicieron a un lado. Los camilleros detuvieron sus carros. Era como una marea de autoridad abriéndose paso por los corredores blancos y estériles. Llegaron a la sala de trauma. Un equipo de enfermeras con uniformes azules rodeó a Mary. «Saturación de oxígeno 82%», gritó una enfermera. «La presión baja 70/40. Está séptica», ordenó el doctor Iris. 2 líneas intravenosas. Antibióticos de amplio espectro. Traigan la manta de enfriamiento». Una enfermera empujó suavemente a Emily hacia la puerta. «Tienes que esperar afuera, cariño. Déjanos trabajar». Emily clavó los talones en el linóleo.
No. Tengo que quedarme. No le gusta la oscuridad. Se asusta. Miller dio un paso adelante. Puso sus grandes manos sobre los hombros de Emily. No la apartó. Solo la sostuvo firme. Emily dijo con voz baja atravesando los pitidos de los monitores y los gritos. «¡Retírate, soldado!». Emily lo miró con lágrimas corriéndole por la cara formando ríos sobre la suciedad de sus mejillas. «Pero ella es todo lo que tengo», susurró. «Si se va, yo estoy sola». El miedo en su voz le partió el corazón a Miller. Le abrió una grieta al caparazón de granito que había construido en 40 años. «Ella está en las mejores manos del mundo», dijo Miller. «Y tú no estás sola. Estás conmigo». La guió suavemente fuera de la sala. Las puertas pesadas se cerraron cortando la vista del rostro pálido de Mary. La sala privada de espera familiar en el cuarto piso estaba en silencio. No olía a hospital. Olía a lavanda y a calma. Había una máquina de café que molía granos al instante y sillas de cuero suave. Habían pasado 4 horas. Emily estaba sentada en una silla demasiado grande para ella. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho. Aún sostenía la carpeta de cuero. Miller estaba de pie junto a la ventana mirando el estacionamiento allá abajo. Se había aflojado la corbata. Se había remangado las mangas. Por primera vez en décadas parecía un hombre de trabajo, no una estatua. Observó el reflejo de la niña en el vidrio. Ella no se había movido. No había pedido comida, solo miraba la puerta. Tiene la disciplina de Frank, pensó Miller, y su terquedad. Caminó hacia la máquina de café y sirvió una taza de chocolate caliente. Se acercó a Emily y se la ofreció. «Bebe», dijo. Emily miró la taza. «No puedo pagar eso». Miller soltó una risa corta y seca. Era un sonido oxidado. «Va por la casa. Bébelo. Te mantendrá caliente». Ella tomó la taza con ambas manos. El vapor le calentó la cara. Dio un pequeño sorbo. «¿Señor Miller?», preguntó suavemente. «Llámame Robert». «Señor Robert». ¿Por qué nos ayudó? Miller se sentó en la silla frente a ella. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Se veía cansado. «Porque tenía una deuda», dijo. «Una deuda muy grande y soy un hombre que paga lo que debe. Con mi abuelo sí, con Frank». Miller miró sus manos. «Éramos jóvenes, más jóvenes de lo que parecía. Estábamos en un lugar muy malo, Emily. Muy malo. Y yo tenía miedo». «Abuelo decía, el miedo es una reacción», recitó Emily automáticamente. «Sí». Miller sonrió con tristeza. «Me lo dijo a mí también. Me lo dijo justo antes de correr hacia el fuego para sacarme de allí. No tenía por qué hacerlo. Yo solo era un chico de ciudad. Él era un granjero de Kansas. No teníamos nada en común, pero volvió por mí». Observó a Emily intensamente. «¿Nunca te lo contó?» «No». Emily negó con la cabeza. Nunca habló de la guerra, solo de las cosas divertidas, como cuando robó un pollo. Miller soltó una carcajada. Una risa auténtica por primera vez. ¿Ese pollo? Lo recuerdo. Fue el ave más dura que he comido en mi vida. La risa se desvaneció en un silencio cómodo. «Murió pobre», dijo Miller, y la amargura volvió a su voz. «Revisé los archivos mientras esperábamos. Sin pensión, sin beneficios. ¿Por qué los papeles se perdieron?», dijo Emily sencillamente. «Hubo un incendio en el centro de archivos de San Luis». «Eso dijeron. Él escribió cartas». «Mamá también escribió cartas, pero dijeron que no podían probar que él estuvo allí sin los documentos». La mandíbula de Miller se tensó. No podían probarlo. No. Así que trabajó en la ferretería hasta que su pierna ya no pudo más. Luego se sentaba en la silla y me contaba historias. Miller se levantó y volvió a la ventana. Su ira era un peso frío y duro en el pecho. Un héroe del ejército de los Estados Unidos negado por burocracia mientras él, Miller, se sentaba en una torre de cristal ganando millones. La puerta se abrió. No era el doctor, era James Holloway. Holloway lucía alterado. Sostenía una tableta. Robert, dijo en un siseo cerrando la puerta detrás de él.
Esto está siendo ridículo. Los inversores japoneses amenazan con retirarse. Has estado fuera todo el día. ¿Y para qué? Para una conserje Miller. Se volvió lentamente. El aire en la sala pareció caer 10 grados. Una conserje, repitió Miller. Sí, una señora de limpieza, dijo Holloway, haciendo un gesto hacia Emily y... su tipo de gente. Mira, escríbeles un cheque, dales $5,000. Eso es una fortuna para personas como estas. Luego volvamos a la oficina. Emily se encogió en la silla. Sintió la vergüenza quemarle las mejillas. Personas como estas. Miller caminó hacia Holloway. Caminaba con calma, pero había una amenaza en su paso que hizo que Holloway retrocediera. James, dijo Miller en voz baja. ¿Sabes lo que hizo esta niña hoy? Interrumpió una reunión. Entró en la guarida de un león para salvar a su madre. Demostró más valor en 10 minutos del que tú has mostrado en toda tu carrera de Ivy League. Robert, sé razonable. Estoy siendo razonable. Estoy dándome cuenta de que me rodeé de personas que saben el precio de todo y el valor de nada. Miller arrancó la tableta de las manos de Holloway. Miró los números de la fusión en pantalla. Tocó unos botones y borró el archivo. Robert, gritó Holloway. Era la única copia. Entonces será mejor que empieces a escribir, respondió Miller. Pero no aquí. Estás despedido, James. No. No puedes despedirme. Poseo el 51% de las acciones. Puedo despedir a Dios si trabaja para mí. Lárgate. Envía tu acreditación a seguridad. Holloway se quedó boquiabierto. Miró a Miller, luego a Emily. Se puso rojo, luego pálido. Dio media vuelta y salió dando portazos. Miller respiró hondo. Ajustó sus puños. Miró a Emily. Perdón por eso, dijo. Solo estaba sacando la basura. Era de noche cuando finalmente entró el doctor Iris. Se veía exhausto pero sonreía. Respondió al tratamiento, dijo. Emily dejó caer su taza. Rebotó en la alfombra. Está bien, está dormida. La fiebre bajó hace unos 20 minutos. Los antibióticos están funcionando rápido. Es fuerte tu mamá. Tiene corazón de luchadora. Emily soltó un sollozo. Un sollozo fuerte, feo y maravilloso de alivio. Puedo verla brevemente. Necesita descansar. Miller se levantó. Ve, Emily. Te espero aquí. Emily corrió hacia la puerta pero se detuvo. Miró al multimillonario. Ven conmigo, dijo. Por favor. Ella necesita saberlo. Miller vaciló. Se sentía indigno de entrar en esa habitación, pero no pudo negarse ante esos ojos. Caminaron juntos hacia la habitación. Estaba tenue. Las máquinas emitían pitidos rítmicos, un pulso constante y tranquilizador. Mary estaba recostada sobre almohadas. Se veía pálida, pero el terrible enrojecimiento había desaparecido. Sus ojos estaban abiertos, nublados y confundidos. Emmy, susurró con voz áspera. Mamá. Emily trepó a la cama con cuidado de no tocar los tubos. Hundió el rostro en el cuello de su madre. Mary acarició el cabello de su hija. Sus ojos se elevaron hacia el hombre que estaba de pie al pie de la cama. Un hombre con un traje que costaba más de lo que ella ganaría en 10 años. ¿Quién?, susurró Mary. Señora Davis, dijo Miller. Soy Robert Miller. Dio un paso adelante. No se inclinó, pero bajó la cabeza con respeto. Los ojos de Mary se abrieron de par en par. La entrevista. La perdí. Lo siento mucho. Por favor, puedo trabajar. Solo necesito unos días. Shh, dijo Miller con suavidad. Basta. No hay entrevista. El rostro de Mary se desplomó. Cerró los ojos. Lo entiendo. Lo entiendo, no dijo Miller. No lo entiende. Sacó del bolsillo la vieja fotografía, la del escuadrón en Vietnam. La sostuvo en alto. ¿Conoce esta foto, Mary? Entrecerró los ojos. Es el escuadrón de mi padre, los Screaming Eagles. ¿Sabe quién es el chico flaco que está a su lado? Mary miró. Miró al hombre del traje. Miró de nuevo la foto. Eres tú. Soy yo, dijo Miller. Su voz se quebró.
Su padre me cargó 2 millas con la pierna destrozada. Me salvó la vida, Mary, y nunca le di las gracias. Las lágrimas llenaron los ojos de Mary. Él hablaba de un Bobby. Decía que Bobby era el único que sabía jugar póker decentemente. Miller rió y las lágrimas corrieron por sus mejillas de granito. Yo era Bobby. Soy Bobby. Extendió la mano y tomó la de Mary. Era áspera, endurecida por años de fregar pisos. Lamento no haber estado allí, dijo Miller. Lamento que hayas tenido que luchar sola, pero eso termina hoy. 3 días después, Mary fue dada de alta. Estaba sentada en una silla de ruedas, aunque decía que podía caminar. Emily la empujaba. Miller caminaba a su lado. No fueron a la parada del autobús. Samson los esperaba con el coche. ¿A dónde vamos?, preguntó Mary. A nuestro departamento. El casero seguramente cambió las cerraduras. No vamos al departamento, dijo Miller. Pero mis cosas... Samson se encargó ayer. Todo está empacado. Empacado a donde Miller hizo una señal para que Samson condujera. Salieron de la ciudad rumbo a los suburbios verdes. Doblaron por un camino largo bordeado de robles. Al final había una casa. No era una mansión, pero era hermosa. Ladrillo blanco contra ventanas azules, un gran porche. «Robert», dijo Mary sintiendo el pánico subir. «No puedo aceptar esto, no puedo, es demasiado. La caridad es una cosa, pero...» «No es caridad», la interrumpió Miller. Se giró hacia ellas desde el asiento delantero. Sacó un sobre grueso del bolsillo. «Esto», dijo, «es el pago retroactivo. ¿Qué calculé el pago de peligro de tu padre con intereses compuestos desde 1969 hasta hoy, más los beneficios que le negaron más una tarifa de consultoría por salvar al CEO de Miller Enterprises?» Le entregó el sobre. Era pesado. Y continuó Miller. «Tengo una oferta de trabajo si la quieres». Mary se secó los ojos. El trabajo de limpieza Miller negó con la cabeza. «No. Cancelé ese puesto. Me di cuenta de que no necesito otra persona de limpieza. Ya tengo muchas». Miró a Emily, luego a Mary. «Estoy abriendo una nueva división en la empresa, el programa de asistencia a veteranos Frank Davis. Su único propósito es encontrar personas como tu padre. Veteranos que se quedaron fuera del sistema y ayudarlos a cortar la burocracia, pagar sus cuentas, llevarlos a casa». Mary lo miró fijamente. «Necesito una directora», dijo Miller. «Alguien que conozca la lucha, alguien que sepa estirar $1 y pelear por su familia. Alguien que no acepte un no del gobierno». Sonrió a Emily. «Y necesito una consultora junior», añadió. «Alguien que mantenga a la directora en línea». Mary miró la casa, miró el cheque, miró a su hija que sonreía tan ampliamente que casi le dolía la cara. «No sé nada sobre dirigir una fundación», dijo Mary. «Mantener viva a una familia con salario mínimo en una ciudad que quería aplastarte», dijo Miller. «Eso sí es difícil. Dirigir una fundación es fácil comparado con eso. El trabajo es tuyo, Mary, si lo quieres». Mary respiró hondo. Miró la foto de su padre que Miller había enmarcado y colocado en el tablero del automóvil. El miedo es una reacción. El valor es una decisión. «¿Cuándo empiezo?», preguntó Mary. «El lunes», sonrió Miller. «Ahora vamos a ver tu nueva cocina. Creo que Emily dijo algo sobre que haces la mejor tarta de manzana del estado. Tengo intención de comprobarlo». La sala de juntas estaba llena. Hombres con trajes ocupaban la mesa, pero en la cabecera estaba Mary Davis, con un blazer azul marino impecable. A su lado estaba Emily con uniforme escolar haciendo su tarea. «Tenemos los números del proyecto de vivienda para veteranos», dijo Mary con voz firme y clara. «Este mes alojamos a 400 familias». Estallaron aplausos alrededor de la mesa. Al fondo del salón, Robert Miller observaba. No dirigía la reunión. No lo necesitaba. Observaba la escena. Veía la vida que había brotado de un simple acto de valentía. Pensó en el día en que Emily entró en su lobby. Una niña de 10 años con zapatos raspados y un corazón aterrorizado, armada solo con el amor por su madre. No solo había salvado a su mamá, lo había salvado a él. Lo había sacado de su torre de cristal
y lo había devuelto al mundo de los vivos. Miller se acercó a Emily. Puso una mano en su hombro. Ella levantó la vista y sonrió. «Buen trabajo, hoy soldado», susurró. «Gracias, abuelo Bobby», susurró ella. «Dicen que no puedes elegir a tu familia, pero a veces la vida te da la oportunidad de elegir de nuevo». Robert Miller tenía miles de millones, pero era un pobre hombre hasta que una niña cruzó su puerta. No hizo falta un currículum para cambiar el mundo. Solo hizo falta una hija que no estaba dispuesta a rendirse. Nunca es demasiado tarde para pagar una deuda. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Y a veces, los soldados más pequeños libran las batallas más grandes. Y así llega a su fin la historia de la niña de los zapatos raspados y el corazón de luchadora. Emily demostró que el valor no tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con la decisión de seguir subiendo cuando la colina se vuelve empinada. Espero que esta historia te haya dado un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre los héroes silenciosos en tu propia vida. Me encantaría saber de ti. ¿Dónde estabas mientras escuchabas el viaje de Emily? Tal vez estabas relajándote con una bebida caliente o descansando después de un día largo. Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta y suscríbete para que podamos compartir más momentos como este juntos. Tus comentarios nos ayudan a crecer. Gracias por ver.